Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Hermoso por venir fuera de esta área del monte, tanta maleza, tanta selva. Aquí está. Esta es la imagen del día. La falsa desmovilización del bloque Cacica Gaitana, que esta semana declaró auténtica la justicia colombiana para absolver al exconsejero de paz Luis Carlos Restrepo. Los documentos fílmicos del montaje que Noticias 1 obtuvo hace 14 años muestran a indigentes y desempleados del centro del país reclutados para el montaje y a quienes días antes del acto que presidió Restrepo le enseñaron el himno de las FARC y a portar armas. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, vamos a dejar de ser segundones de Estados Unidos, dijo el presidente Petro a la televisión china después de firmar el memorando de intención de la Ruta de la Seda. Los textileros temen ser víctimas de la apertura al comercio chino y le piden al gobierno que le imponga impuestos a los 12.000 millones de dólares que por año venden las plataformas chinas en Colombia. Hablamos con sobrevivientes de las terapias de deshomosexualización de cultos religiosos en Colombia. La justicia declaró real la falsa desmovilización del bloque Cacica Gaitana y así logró conseguir la absolución el exconsejero de paz Luis Carlos Restrepo. ¿Y en qué tal esto? Los metales en barra que le incautaron a un narco en Bogotá, luego de meses guardados en el escritorio de un investigador, resultaron siendo pedazos de latón que también desaparecieron. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad. Yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia. Buenas noches, bienvenidos. La televisión central de China difundió anoche en Espacio Prime una entrevista de 26 minutos con el presidente Petro, en la que, entre otras declaraciones, dijo que con el documento de intención firmado para entrar a la Ruta de la Seda, quedaría en el pasado la posición de Colombia como segundón de Estados Unidos. La televisión central de China entrevistó al presidente Gustavo Petro al término de su visita oficial en ese país. El presidente dijo que la idea es comenzar formalmente las relaciones comerciales y culturales. Ahora estamos profundizando. Pasamos a la relación estratégica, los memorandos de entendimiento y de Colombia. Y ahora entonces los acuerdos ya van hacia ahí. Hacia qué producir, no solo cómo transportar. Según Petro, las críticas de Estados Unidos por unirse a la Ruta de la Seda deben ser superadas por la independencia que también deben tener las naciones en el mundo. Ya esa posición de ser paria y de estar de segundón detrás de los Estados Unidos creo que queda en el pasado. Y hay que mirar a ambos lados. No dejo de mirar a Estados Unidos porque es importante. Y consideró que encontró en China un aliado estratégico con el desarrollo de las políticas de su gobierno. Con Xi Jinping ha encontrado un aliado, indudablemente la humanidad tiene un aliado que sabe esto. Petro, que tenía un traductor simultáneo, leyó un fragmento de 100 años de soledad y también lo escuchó en chino. No había escuchado 100 años de soledad en chino. El mandatario aprovechó para explicarle al canal chino parte de la historia que él sabe sobre el origen colombiano. El mensaje de un pueblo indígena que habita la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí está la primera ciudad española que se construyó en toda América. Denominan ese lugar mágico el corazón del mundo. Y explicó que la biodiversidad colombiana es el secreto que China está viendo para sus intereses. Entonces esa diversidad permanente permite una gran variedad de productos, flores, especies. Y esa biodiversidad permite muchas posibilidades de oferta para China. Petro insistió en que China y Colombia tienen raíces profundas en la historia del mundo que darán frutos en el futuro. La Ruta de la Seda original funcionó hasta 1453, cuando los otomanos tomaron Constantinopla y cerraron el camino que unía los mercados de Europa con China e India. La nueva ruta es una idea de Xi Jinping, que intentaba reconstruir la antigua con caminos hasta Alemania. En 2013, el premier chino anunció la Ruta Pacífica, con una inversión actual de 150.000 millones de dólares en América Latina. Se está terminando el puerto de Chancay, que según el plan se conectará con Brasilia por carretera, con Ecuador, donde reconstruye el aeropuerto
puerto de Manta, construyó 2 muelles en Panamá y en Colombia un puerto en Tumaco y otras infraestructuras en Honduras, México, Venezuela, Chile y en Bolivia y Argentina, donde ya explota y aprovecha los yacimientos de litio. Pero por cuenta de Donald Trump, ya Panamá e Italia desistieron de la iniciativa y los analistas económicos piensan que los países de América Latina involucrados no tendrán cómo pagar sus deudas con China. Nos van a inundar de esa mercancía. El acuerdo de intención que firmó recientemente el presidente Gustavo Petro con China para ingresar a la ruta de la seda encendió las alarmas en la industria textil y de la moda. Estamos muy preocupados porque si hacemos un balance, el sistema moda, que es confección, textiles, cuero, calzado, marroquinería y joyería, es el sector más vulnerable cuando nos enfrentamos a economías de escala como China. Según el vocero del sector de la confección, solo a través de las aplicaciones chinas que no pagan impuestos, llegan más de 400 kilos diarios, entre los que se encuentran prendas de vestir y artículos de moda. El año pasado nos vendieron cerca de 15.000 millones de dólares comparados contra los 2.300 que ellos le compraron a Colombia. Pero nadie ha dicho que a través de las plataformas digitales China nos vendió más de 12.000 millones de dólares. Según los datos de la DIAN, en diciembre llegaron a entrar hasta 400.000 kilos diarios sin pagar impuestos. Los académicos consideran que la intención del gobierno de hacer parte de este acuerdo económico liderado por China no tuvo planificación. Es una decisión improvisada, no creo que haya una estrategia detrás por parte del gobierno colombiano y que se haya pensado y sopesado mucho esto que voy a mencionar de costos y beneficios. Lo que está buscando también China, si Estados Unidos no le compra, invadir con sus productos otros países, y esto también puede afectar al aparato productivo colombiano porque ellos van a llegar con precios muy favorables. Asimismo, advierten sobre la cautela que se debe tener para ingresar a esta ruta comercial que ha dejado a otros países que ya se han retirado con su balanza comercial en rojo. Y China sí ha demostrado ser implacable en el cobro de esos recursos. En otros países ha sucedido. Yo creo que el más dramático es el caso de Sri Lanka, recientemente, en donde literal se quebró el país. Ya países han visto que esto no ha sido tan positivo porque no existe una transferencia, digamos, tecnológica efectiva y demás, y en muchos casos quedan mucho más endeudados de lo esperado. Para el sector textil y de la moda, la única forma de protegerse de la llegada de prendas de vestir chinas es imponer un arancel superior al 40%, tanto a las importaciones tradicionales como a las que ingresan a través de aplicaciones. Hoy es el Día Internacional en contra de la discriminación a las opciones de identidad de género de las personas. Las víctimas a recordar son jóvenes a quienes padres y maestros sometieron a terapias de deshomosexualización. No hay nada que curar y que todo lo que estas prácticas ofrecen es tortura. 1 de cada 5 personas LGBTIQ+ en Colombia ha sido sometida a prácticas de conversión, pese a que estas no tienen respaldo científico ni legal según la red de sobrevivientes de prácticas de conversión. Esta presión de querer cambiar algo que no se puede cambiar empieza a generar un autodesprecio, frustración, la impotencia de no encontrar un cambio rápidamente, la condena del infierno, la amenaza. Durante el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia y la Lesbofobia, se denunció que en Colombia siguen operando prácticas que, bajo nombres como restauración sexual, terapia reparadora o sanación espiritual, buscan modificar la orientación sexual o identidad de género de personas LGBTIQ+. Cuando descubrieron que yo era homosexual, pidieron y exigieron que, para no contarle a mis padres y a mi familia que yo tenía estas inclinaciones, tenía que someterme a un tratamiento en el que Dios me quitara de la homosexualidad. En estos lugares recibes discursos de odio en los que te dicen que ser homosexual es lo peor, que debes cambiar. Estas prácticas, como lo denuncian los sobrevivientes, se ofrecen disfrazadas de ayudas, trayendo consecuencias psicológicas, físicas y sociales graves. Me sometieron a que hiciera ayunos de 3 y 7 días sin comer y que cuando me diera hambre le pidiera al Espíritu Santo que me quitara la homosexualidad. Los sobrevivientes de estas prácticas entregaron a la Defensoría del Pueblo un dossier con pruebas documentales y testimonios sobre estas violencias. Que muchas veces son tratos crueles e inhumanos, e inclusive torturas que son, digamos, hechos en entornos educativos, a veces algunas facciones o de algunas iglesias, también inclusive en el sistema de salud. En el Congreso de la República avanza un proyecto de ley conocido como Quiérele Siempre porque no hay nada que curar, que busca prohibir estas prácticas en todo el territorio nacional.
Ángela María Buitrago, que hasta ayer fue ministra de Justicia, asegura que entre las presiones que recibió estuvo una de Armando Benedetti, que la llamó para decirle quién asumiría su cartera, y la directora del DAPRE, que le pidió un nombramiento en la USPEC. Por segunda vez durante el gobierno Petro, Colombia se queda sin ministro de Justicia. Esta vez, Ángela María Buitrago renunció al cargo, agotada de las injerencias de otros miembros del gobierno nacional en su cartera. La gota que derramó el vaso fueron unos mensajes del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez. Solamente decía: ministra, gracias. Se ha decidido que va a quedar como ministro encargado el doctor Augusto Campo. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Yo soy la titular, ¿dónde estoy? En misión oficial en Washington. Pero también existieron llamadas. Y sobre esa base le digo yo que no me parece que la saquen porque es una persona que viene cumpliendo. La cabeza que le estaban pidiendo a Buitrago era la del director encargado de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Fidel Ignacio Espitia, nombrado en ese puesto en abril de 2025. Les he dicho que no estoy de acuerdo con esos procedimientos, que no estoy de acuerdo con sacar a gente que ha sido capaz, que no estoy de acuerdo con ninguna injerencia de ninguna naturaleza para ninguna decisión pública. Más cuando no era la primera injerencia en el ministerio. Ya iban más de 7 desde marzo de este año y la situación ya la conocía el presidente. Hablé con el presidente sobre un tema en particular que tenía que ver con cárceles y traslados de presos. Yo le dije: presidente, yo soy la cabeza del sector del IMPEC y desde que esté yo no voy a permitir privilegios, ni traslados, ni interferencias, ni padrinazgos. Benedetti anunció que denunciará a Buitrago por injuria y calumnia. Eso es mentira. A lo que ella contestó: me parece bien que las formule. ¿Y usted ya formuló también? Sí, ya se puso en conocimiento de las autoridades todo lo que yo he dicho. Y concluyó con que Benedetti es consciente de todo lo que ella ha dicho y que se va tranquila del gobierno nacional. El senador León Freddy Muñoz asegura, con base en videos que recogió sobre los eventos de la votación de la consulta popular, que el conflicto se armó porque el senador Edgar Díaz cambió su voto cuando ya se había cerrado la votación. Estamos en la votación de la consulta popular. El senador por la Alianza Verde, León Freddy Muñoz, transmitió en sus redes sociales la votación de la solicitud del gobierno de la consulta popular, acto que se hundió a la postre en el Senado, pero con denuncias de fraude. ¡Volvamos a votar! Su solicitud de nueva votación partía de que el senador Edgar Díaz de Cambio Radical, según consta en los videos, votó afirmativo a la realización de la consulta, haciendo un ademán con la mano, y acto seguido, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, cerró la votación. Señor secretario, cierra el registro, anuncie el resultado. El secretario atiende la solicitud y a viva voz expresó el sentido del voto del senador Díaz, 1 minuto y 14 segundos después de que el presidente ordenó cerrar el registro. Con el voto manual del senador Edgar Díaz por el sí. Pero a continuación rectifica. Con el voto manual del senador Edgar Díaz por el no. Sin embargo, el registro ya estaba cerrado y a juicio del senador León Freddy Muñoz, amparado por la ley, el sentido del voto ya no se podía cambiar. El doctor Efraín Cepeda le dice: cierre la votación y anuncie la votación. Él cierra la votación y ya el senador había votado sí. Ahí está claramente, el voto sí, y él lo anunció, es que él lo anunció. Él cambió el voto. O sea, es muy evidente la trampa que hicieron. León Freddy Muñoz siguió transmitiendo en sus redes el tira y afloje. En el momento solicité, reabra la votación, impugno eso, exijo que se vuelva a votar. Eso lo hicimos en el momento que se podía porque no se había levantado la plenaria. Muñoz entabló una tutela con medidas cautelares para que la decisión del no a la consulta popular quede sin efectos. Miércoles más tardar debe salir la decisión del juez. Amparado en la ley quinta, León Freddy Muñoz espera que la justicia le dé la razón sobre su tutela. Desde el momento en que la consulta popular se hundió en el Senado, el Pacto Histórico en pleno inició una movilización que incluye manifestaciones y reuniones que mañana domingo se concretarían en un cabildo abierto que definiría la estrategia de la defensa de las reformas. Tan pronto fue negada la consulta popular en el Senado, los senadores, representantes, concejales y ediles que integran el Pacto Histórico atendieron la instrucción presidencial de organizar cabildos y futuras movilizaciones que se realicen en Colombia
en apoyo a las reformas sociales e incluso a las nuevas consultas populares que se van a radicar. Los cabildos abiertos, que es la posibilidad que tenemos también de que el presidente presente nuevamente la iniciativa de consulta, pero ya no solo de la laboral, sino que incluya la reforma a la salud. Escuchar a los sindicatos, escuchar al movimiento indígena, campesino, a las economías populares, a las fuerzas vivas del trabajo. La primera cita será mañana domingo a las 10 de la mañana en la plazoleta del Consejo de Bogotá. Nosotros llamamos a la movilización pacífica, a la movilización reflexiva, a la movilización con propuestas. La idea es que no solo la militancia del pacto sea la que asista tras el hundimiento de la consulta popular. Hicieron fue una afrenta a su propio pueblo, Cepeda al pueblo conservador, los sectores del Centro Democrático a los uribistas de a pie, que son los que sienten en el bolsillo los niveles de inequidad laboral en Colombia. En la Cámara de Representantes también ya alistan su participación en las regiones. Este domingo tenemos actividades en Funza, en Chía, con Sabana Centro. El siguiente fin de semana vamos para Gualibá, para la provincia del Tequendama, es decir, el proceso sigue haciéndose provincia a provincia, fin de semana por fin de semana, construyendo comités de defensa del proceso de consulta popular. Como movimiento indígena estamos concentrados en asamblea permanente, analizando cuál es el siguiente paso en materia de la movilización pacífica y tranquila. Para este lunes se tiene previsto cabildo abierto en Barranquilla. Aunque en la historia de las FARC no existen acciones del bloque central de esta guerrilla y los líderes de la desmovilización nunca conocieron a alias Olivo Saldaña, su testimonio sirvió para salvar de una sentencia por ese falso positivo al exconsejero de paz de Álvaro Uribe, para quien también testificó esta semana. La incoherencia en la imputación de cargos y no exhibición de pruebas fueron determinantes para que el Juzgado Primero Especializado de Bogotá absolviera al excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo y de paso declarara como auténtica la falsa desmovilización del Frente Cacica La Gaitana de las FARC el 7 de marzo de 2006 en Tolima. Según nos indicó el fiscal, fue claro que no iba a poder probar la acusación con las pruebas que tenía decretadas. La Fiscalía, según la defensa, terminó dándole su aval de legalidad a la falsa desmovilización y así lo tuvo que admitir el juzgado. La Fiscalía nunca encontró que este desmovilizado no es o este desmovilizado no pertenece. Por el contrario, a casi todos les dio beneficios. En el proceso tampoco se demostró que los coroneles Jaime Joaquín Ariza y Hugo Hernán Castellanos se apropiaran de recursos en la falsa desmovilización como los acusó la Fiscalía. Ninguno de los dos coroneles hubiera hecho algún acto que se separara de sus funciones. La Fiscalía también reconoció como exguerrillero a Raúl Agudelo, alias Olivo Saldaña, hecho que niegan los congresistas de la exguerrilla, y quien en tal condición esta semana declaró en el juicio del expresidente Álvaro Uribe, así como sus 66 supuestos combatientes. Salió la noticia que la desmovilización era falsa, de unos hombres que yo desmovilicé de las FARC, a pesar de que yo fui comandante de muchos de ellos, como lo he venido ya aclarando en la Jurisdicción Especial de Paz. Dice que fue guerrillero, está en la cárcel por ser guerrillero, pero nunca fue guerrillero. Siempre ha vivido el cuento, embaucó al país con complicidad del doctor Ternura en el gobierno de Álvaro Uribe para mostrar la derrota de las FARC, entregando un Frente Cacica Gaitana que nunca existió. El supuesto exguerrillero ha dicho que no se trataba de gamines niñeros, como alguna vez le dijo el exparamilitar Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá. No, sí, todo el mundo sabe que usted, Uribe, le mandó a hacer esa desmovilización falsa. ¿Cómo se le ocurre? Noticias 1 conversó con el Partido Comunes y reiteraron que el bloque central de las FARC fue creado durante el gobierno Uribe, ajenos a la guerrilla, para montar la falsa desmovilización. Noticias 1 publicó en marzo de 2011 los videos que demostraban el montaje de la falsa desmovilización del grupo Cacica Gaitana, que anteriormente la Fiscalía y esta semana un juez declararon auténtica. Ay, qué muy lindo ahí, mi amor, El 20 de marzo de 2011, Noticias 1 reveló en exclusiva estas imágenes de personas vestidas de camuflado y que se presentaban como guerrilleros de un supuesto frente llamado Cacica Gaitana de las FARC, que dio pie a una investigación de la Fiscalía por su presunta falsa desmovilización. Según exguerrilleros reales consultados en la época por Noticias 1, 41 de los 66 miembros de esa agrupación que se iba a desmovilizar eran desempleados e indigentes.
Algunos de los supuestos subversivos, aparentemente alucinados y con la cabeza llena de hierba, ni siquiera se acordaban del alias que les asignaron. Y me encuentro muy contento con mis camaradas porque vamos a decirle no a la guerra. Los supuestos guerrilleros no soportaban el monte. Busquemos otro porvenir fuera de esta área del monte, tanta maleza, tanta selva. Nos estamos preparando para entrar a una civilización más avanzada. Un exguerrillero testigo de la fiscalía en la época para esclarecer estos hechos dijo que habitantes de calles reclutados tuvieron que recibir instrucción para que parecieran guerrilleros. En las prácticas, los supuestos combatientes de las FARC expusieron las habilidades de combate que aprendieron durante esos días. Cuando Noticias 1 conoció este video en 2011, recibió también información de que los verdaderos comandantes del improvisado bloque Cacica Gaitana notaron actitudes tan raras en parte del personal que no conocían que prefirieron darles fusiles de palo y no armas de verdad para evitar accidentes. Otro detalle que llamó la atención en su momento fue que antes de la ceremonia de entrega, los jefes del frente tuvieron que enseñarles el himno de las FARC a los presuntos guerrilleros de las FARC. La lucha de la guerra es como algo difícil. Sobre este video conocido hace 14 años por Noticias 1, nunca se conocieron públicamente informes de los responsables de la investigación contra los entonces coroneles de inteligencia del ejército, Jaime Joaquín Ariza y Hugo Castellanos, y contra el exalto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, hoy absueltos por un juez penal de Bogotá. Los ataques contra defensores de derechos humanos están ocurriendo en la misma capital del país. Grupos de trabajo social que se dedican a sacar a los niños de la violencia son objeto de una campaña armada de la posguerrilla ELN que los quiere reclutar. En días pasados me propinaron unos disparos. Tenía yo el chaleco antibalas, iba en una moto, caímos al piso y se refirieron algunas palabras amenazantes hacia mi vida. Henry López es líder social y defensor de derechos humanos en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. A través de un panfleto fue declarado objetivo militar por parte del ELN, según la organización armada ilegal, por apoyar redes delincuenciales en la zona. También los líderes comunales sociales y defensores de derechos humanos, que nombraremos a continuación por apoyar las familias de estas organizaciones delictivas, usando como fachadas sus cargos. Hemos logrado sensibilizar a pandillas, a grupos, para que dejen las armas con grandes resultados. Bogotá está entre los 5 municipios del país donde más asesinan a líderes sociales y defensores, según la Comisión Colombiana de Juristas. En 2024, 4 de ellos fueron asesinados. No estamos hablando de lugares apartados donde no hay la posibilidad de una respuesta oportuna de parte del Estado para garantizarle la vida a quienes realizan estas labores. Daimer Quintero, quien es líder social de Ciudad Bolívar, también aparece en la lista. Ciudad Bolívar, un espacio donde se encuentra adelantando procesos con comunidades vulnerables y marginadas. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que no solamente ponga los ojos en el tema que está sucediendo. Pero esta situación de amenazas a liderazgos sociales no son nuevas. Esto viene ocurriendo desde hace un tiempo, no es algo nuevo. Ya en el 2023, Bogotá entraba dentro de aquellos territorios con mayor número de asesinatos. Y creo que es importante que se pueda revisar a fondo lo que está ocurriendo con los liderazgos en la ciudad capital. Los líderes y defensores amenazados tuvieron que huir de Bogotá buscando refugio en otras zonas del país que también registran homicidios contra ellos. Colombia en el índice de buen país, lo que indican los indicadores. El Instituto Chandler de Gobierno de Singapur expidió esta semana el índice global de buen gobierno, evaluando la solidez, la popularidad, el liderazgo y la solidaridad del gobierno. El primero en su ranking es Singapur y el último, Venezuela. A Estados Unidos le dio el puesto 23, a Chile el 35, a Costa Rica el 46 y a Colombia el 61. Esto indica que no somos el best country, pero calificamos como un good one. Esto es lo que indican los indicadores.
Los bancos y las alcancías no son los únicos lugares para ahorrar. Hacer ejercicio, tener hábitos saludables y alimentarse bien, finalmente ahorra los gastos de las enfermedades que estas costumbres pueden prevenir. Ahorrar no solo se trata de apartar dinero o tener reservas, sino cuidar la salud, que termina siendo una inversión a largo plazo. Cuando cuida su salud, no solo reduce el riesgo de enfrentar enfermedades que pueden resultar costosas, sino que mejora su calidad de vida. Menos gastos médicos, alimentarse bien, hacer ejercicio y hacerse chequeos regulares le ayudan a prevenir enfermedades crónicas que pueden requerir medicamentos de por vida o tratamientos costosos que terminan afectando sus finanzas personales. Menos ausencias laborales. Estar saludable significa menos días de incapacidad por enfermedad. Esto se traduce en ingresos estables y menos pérdidas económicas si trabaja por cuenta propia. Evite el sobreendeudamiento. Las emergencias médicas sin un fondo pueden llevar a usar tarjetas de crédito, pedir préstamos o endeudarse con familiares. Prevenir en este caso es ahorrar mucho más. El sedentarismo resulta siendo más costoso a largo plazo y no solo se paga con el cuerpo, sino también con la billetera. Bogotá es ahora mismo sede de la mayor competencia de robots en la región. Hay batallas de destrucción, fútbol robótico, carrera de drones y seguimiento de la línea, entre otros deportes digitales. Bogotá se convirtió en el epicentro del 11º megatorneo internacional de robótica, que fue realizado del 7 al 9 de mayo, contando con la exposición de más de 140 proyectos y fortaleciendo el apoyo a los estudiantes de las zonas rurales. Habían colegios que ya tenían prototipos desarrollados lo suficiente como para participar a nivel profesional. Entonces eso habla mucho de justamente esa fase de desarrollo y de cómo han venido evolucionando estos proyectos dentro de cada colegio. Este evento acogió estudiantes de colegios rurales, universidades y hasta profesionales, permitiéndoles exponer su talento en categorías como las batallas de robots, fútbol robótico, carrera de drones, seguimiento de la línea, entre otras categorías que les abren las puertas a los ingenieros del futuro. Potencializa ese manejo de la tecnología y segundo, que les orienta a que le saquen provecho, que sea esa facilidad para manejar tecnología sea algo provechoso. Este evento fue apoyado por Runibot, una red académica que las universidades colombianas desarrollaron para el apoyo de la ciencia, tecnología e innovación desde tempranas edades y dándole cabida a los talentos de las regiones más apartadas del país. Cuando una mujer cayó desde un edificio de Santa Marta, la Fiscalía inició la investigación como un suicidio, tal como lo había descrito el compañero de ella, que en la próxima semana será juzgado en libertad, pues la consiguió por vencimiento de términos en su caso. Este lunes 20 de mayo, después de 7 años de espera, comienza en Bogotá el juicio oral contra Jorge Enrique Pinto Pulido por el presunto feminicidio agravado de Gladys Rodríguez Cañón, quien cayó desde un piso 17 en Santa Marta el 24 de septiembre de 2018. La Fiscalía inició la investigación como un suicidio, pero presionada por la familia de Gladys y nuevas investigaciones permitieron tipificar los hechos como feminicidio. Las familias nos tenemos que volver los investigadores de nuestros propios casos. Digamos que en los medios nacionales, para que las muertes de nuestros familiares, en este caso de mi madre, no queden en la impunidad. La audiencia se llevará a cabo con el procesado libre, luego de que un juez le otorgara la libertad en enero de este año por vencimiento de términos. Estuvo en las celdas de Palo Quemado ese tiempo, pues las audiencias que se dieron, pues participamos todo de ellas. Sin embargo, pues uno entiende que queda sin un sabor, ¿no? Porque pues vamos a encarar el próximo 20 de mayo, cuando inicie la primera fecha de juicio oral, y él pues debería estar privado de la libertad. Torres, hijo de Gladys Rodríguez y víctima reconocida en el proceso, expresó su frustración ante la lentitud del sistema judicial, las dificultades para acceder a la información del proceso y la resistencia de algunos fiscales a trabajar como apoderados de víctimas. Pese a ello, confía en que el juicio se lleve a cabo con todas las garantías. Es difícil digerir cuando las evidencias o el material probatorio es tan contundente. Entonces pareciera que muchas veces la justicia, en el sentido común de la contundencia, no es tan racional. La historia de Gladys Rodríguez, una educadora reconocida en Soacha, se ha convertido en el símbolo de la lucha contra la impunidad en casos de feminicidio.
Hoy va un pueblo de 12.000 habitantes en Santander. Mañana va a elecciones atípicas, pero por una indecisión del Consejo Nacional Electoral. Uno de sus favoritos es el mismo destituido por trashumancia electoral. Les repito, no estoy inhabilitado. A menos de 24 horas para que se abran las urnas para las elecciones atípicas en Oiva, Santander, el Consejo Nacional Electoral no tomó decisión sobre la inscripción de Elkin Alfonso Reyes Plata, que destituido por trashumancia en las elecciones de octubre de 2023 está en el tarjetón electoral. Se permitió que una persona se inscribiera habiendo fungido como alcalde hasta un par de meses antes. Reyes Plata mañana podrá ser reelegido por cuenta de la indecisión del CNE, a pesar de que había una ponencia del consejero Altus Vaquero que le revocaba su inscripción. Revóquese la inscripción de la candidatura del ciudadano Elkin Alfonso Reyes Plata. No puede permitirse que una persona que está en absoluta ventaja frente a otro candidato participe, no solo por el hecho de estar inhabilitado, sino porque viene a ser el jefe natural de esos empleados de la administración municipal que inclusive en su gran mayoría van a ser jurados de votación. Aunque la decisión revocando la inscripción del destituido alcalde se tomaría el martes pasado, las consejeras Fabiola Márquez del Pacto Histórico y Marixa Martínez del Partido de la U pidieron revisar el expediente y la decisión se aplazó. Gracias. Las consejeras pidieron la rotación de la ponencia y presentaron su informe este jueves para que se convocara una sala plena extraordinaria para votar sobre el caso como lo demanda el reglamento interno del CNE. El presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada, imputado por fraude procesal y compra de testigos del caso Uribe Vélez, no citó, de manera que las elecciones llegaron sin decisión electoral. Afecta las elecciones. Por ahora, la candidatura de Reyes sigue en firme a pesar de que su elección hace 2 años fue nula por parte del Consejo de Estado por trasteo de votos. La jornada electoral atípica se desarrollará mañana con los mismos 2 candidatos de la elección pasada, que el destituido ganó por menos de 70 votos. Tomar el sol es básico para nuestro sistema inmune e incluso para nuestra propia felicidad, pero excederse puede incluso causar cáncer de piel. El punto medio está en evitar el exceso de sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. La piel, que es fuente de vitamina D, al exponerse a los rayos del sol, favorece la absorción de calcio y fortalece los huesos, previniendo enfermedades como la osteoporosis. Además, tomar el sol refuerza el sistema inmune, previene enfermedades cardiovasculares y mejora el estado de ánimo. La luz solar estimula la producción de serotonina, que es un neurotransmisor que también se conoce como la hormona de la felicidad. Sin embargo, la exposición prolongada al sol, especialmente al mediodía, aumenta el riesgo de tener cáncer y otras enfermedades. Se nos bajan las defensas localmente en la piel que ha estado expuesta por largo tiempo a la luz solar, y esto hace que seamos más susceptibles a la aparición de infecciones. Tome el sol antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde para aprovechar los beneficios sin exponerse a riesgos. Para sintetizar vitamina D solamente se necesita estar expuesto en un área de la superficie de nuestra piel muy pequeña, que a veces es el equivalente al dorso de una mano, durante 10 a 30 minutos. El bloqueador puede usarse desde los 6 meses y debe aplicarse por lo menos 30 minutos antes de exponerse a la luz solar. Los lingotes de oro que la policía creyó haber incautado en la casa de un narcotraficante y que los investigadores guardaron en sus escritorios terminaron siendo souvenirs de latón pintados. ¿Qué tal esto? En diciembre de 2019, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez informó que junto con la policía ocuparon propiedades por 1.2 billones de pesos que supuestamente hacían parte del patrimonio de Carlos Felipe Toro alias Pipe Montoya, antiguo miembro del extinto Cartel del Norte del Valle y primo de Diego León Montoya alias Don Diego, ex jefe de esa organización criminal. Las autoridades encontraron lo que esperaban entre los bienes ocultos de alias Pipe: dinero en efectivo, camionetas de alta gama, un criadero de caballos y 69 relojes de lujo. Pero lo que les llamó la atención fueron estas barras doradas. ¿Cierto? Las misteriosas piezas sólidas con aspecto de metal precioso y con aparente pureza eran, según informes de las autoridades, lingotes de oro. Obras de reconocidos artistas y lingotes de oro. Según los informes
uniformes policiales. La operación fue todo un éxito. Sin embargo, poco después de terminada la diligencia, los relojes de alta gama y las 10 barras doradas no se volvieron a ver. La pérdida de los 10 lingotes dorados y 69 relojes. La misteriosa esfumación de los 10 lingotes y los 69 relojes dejó sorprendidos a fiscales y policías, porque según los informes, las piezas de alto valor fueron dejadas en una oficina de la Dijín por el intendente Sergio Sánchez, el único uniformado con funciones de policía judicial que estuvo en el allanamiento. El señor Sergio no me hace como investigador líder, no me entrega los elementos. Inicio esto agradeciéndoles por el espacio. El jefe del grupo investigativo de la policía para este caso, el entonces capitán Giovanni Pineda, quien había sido designado por la fiscalía para esta operación, resolvió dejar al frente del procedimiento al intendente Sergio Sánchez, de quien sus propios compañeros aseguran que fue el policía que decomisó estas joyas. Él es el que debe brindarle responsabilidad y custodia de los elementos. Si él los lleva ahí o no, doctor, no tengo idea. Según la fiscalía, ocurrieron cosas muy raras en este procedimiento. Que daban cuenta de que no se hicieron dictámenes periciales sobre los elementos incautados, no se constituyó custodia ante el Banco de la República respecto a la importación de la suma de 218.100.000 pesos. Un año después de este operativo, se materializó un nuevo misterio. 10 piezas doradas, que supuestamente eran los lingotes de la incautación, fueron sometidas a peritaje. Los expertos concluyeron que las piezas eran solo latas pintadas de amarillo y que no valían más de 70.000 pesos. El 31 de agosto de 2023, 3 años y 9 meses después del allanamiento, la Fiscalía 90 delegada ante el Tribunal de Bogotá informó de estos hechos de aparente corrupción al fiscal Francisco Barbosa. Respecto a los lingotes que, según el policía judicial que incautó, eran al parecer de oro y ya resultaron ser de metal distinto al oro y después se perdieron. Es decir, quedaron dudas sobre si en realidad las barras analizadas eran las mismas o no que las encontradas en la propiedad de Pipe Montoya, porque además las piezas estudiadas también se perdieron. Yo no vengo ni vine aquí a hablar por la responsabilidad de nadie. El caso se encuentra reposando en las gavetas de la Fiscalía y el mayor Pineda sigue en curso para ascender a teniente coronel. ¿Qué tal esto? Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.